Bienvenidos a todos en este video 4 de abril del 2022. Mi nombre es Dimas Gabriel Briceño Ochoa, estudiante del cuarto año sección B de Contaduría Pública de la Universidad Católica del Táchira. En el presente video les expondré acerca de un tema que ha sido debatido a lo largo de los años en Venezuela, que es acerca del salario integral y del salario normal. ¿Cuál de los dos deben aplicarse en la base imponible del impuesto sobre la renta? Como todos sabemos, esto está expuesto en el artículo 31 de dicha ley, ¿sí? Cabe destacar que el Tribunal Supremo de Justicia ratifica en el año 2007 que para el pago de los tributos el sueldo que debe tomarse en consideración es el salario normal. Pero el CENIAT tiene otra opinión, al contrario. Ellos exponen que el sueldo que debe tomarse en cuenta es el salario integral, es decir, aquel salario que toma en cuenta horas extras, otras remuneraciones, otras ayudas, otros bonos. Esto, este incordio se debe a que en el artículo 107 del, de la Ley Orgánica para el Trabajador expone que para el pago de impuestos debe tomarse en cuenta es el salario normal. Y en el artículo 104 de esta misma ley expone que el salario normal es aquel que se paga de forma permanente y regular. Llegados a este punto, es muy importante nombrar una breve reseña histórica como lo es la sentencia 0002, ¿sí? Fue un problema, una malinterpretación que hubo por parte del CENIAT, ¿sí? Las partes aquí son el CENIAT y Corpoelé. Esto sucedió, si no me equivoco, fue en el estado Lara. En resumen, lo sucedido fue que en el año 2010 hubo una fiscalización, ¿sí?, por parte del CENIAT aquí en Corpoelé. En dicha fiscalización, el CENIAT llega a la conclusión de que no se declararon la totalidad de los ingresos. Si no me equivoco, Corpoelé lo que declaró fue 225.000 bolívares, ¿sí? Y el CENIAT expone que el comprobante de retención, es decir, el ARC, decía era 525.000 bolívares. Por ende, el CENIAT los multa con 1.400 unidades tributarias y con 94.000 bolívares. Y además también los multa porque se cumplió un ilícito material, que fue que ellos se demoraron en pagar, ¿sí? Esto fue lo que sucedió en el año 2010. Posteriormente, en el año 2012, de la mano del abogado Rafael Meléndez, habla a favor de Corpoelé, ¿sí? El abogado expone distintos puntos de vista, ¿sí?, en contra del CENIAT. El abogado expone que el CENIAT, primero que nada, realizó la fiscalización de una manera incompleta. ¿En qué sentido? Ellos exponen que la fiscalización se cumplió desde un punto de vista formal, pero desde un punto de vista material no se llevó completamente a cabo. ¿Por qué? Bueno, resulta que el CENIAT simplemente se basó en leer el comprobante de retención. Es decir, este comprobante de retención dice los ingresos del trabajador, pero aquí se toman en cuenta básicamente todos los ingresos que obtiene el trabajador, ingresos que ni siquiera él mismo disfruta, por decirlo de esta manera, como lo son algunas ayudas o algunos bonos. También las horas extras. Entonces, el abogado expone que, bueno, que el CENIAT simplemente lo único que hizo fue revisar el monto del comprobante de retención y ni siquiera se tomaron la molestia de revisar los pagos de nómina, de revisar las horas extras, de revisar la factura, de revisar los recibos de pago. Entonces, esto por una parte. Por otra parte, también los acusa de una malinterpretación del artículo 31 del impuesto sobre la renta con respecto al salario normal y el salario integral.
el abogado Rafael Meléndez expone claramente que el CENIA simplemente tomó en cuenta fue el salario integral, cuando debía tomarse en cuenta era el salario normal, como lo ratifica el TSJ. Llegados a este punto, el jurado de instancia pues llega a la conclusión de que efectivamente el CENIA había tomado en cuenta era el salario integral, ¿sí? Este, el jurado de instancia también llega a la conclusión de que sí, de que efectivamente la fiscalización se hizo de una forma, se realizó de buena forma, pero hubo faltas con respecto a, en materia de la fiscalización, como que debieron revisar los comprobantes de pago, debieron revisar las nóminas, entre otras cosas. Entonces, el jurado de instancia llega a la conclusión de que, bueno, de que efectivamente el CENIA se equivocó por una malinterpretación del artículo 31, que de por sí el mismo CENIA expone de que malinterpretaron ese artículo porque, bueno, no está bien explícito qué es lo que sucede entre la Ley Orgánica del Trabajador, entre el artículo 31. Entonces, lo que hizo el jurado de instancia fue que anuló la multa que les había impuesto el CENIA a Corpoelea, al trabajador. Y básicamente esto fue lo que pasó en este problema entre el CENIA, Corpoelea y el jurado de instancia. Todo por la mala interpretación del artículo 31 del impuesto sobre la renta. Cabe destacar entonces que el punto de vista del Tribunal Supremo de Justicia es que lo que se debe tomar en cuenta es el salario normal, ¿sí? Los sueldos normales, tal y como lo ratifica la Ley Orgánica del Trabajador. Pero para el CENIA no es así. Para el CENIA ellos consideran que debe tomarse en cuenta es todo el salario integral, que es lo que aparece en el comprobante de retenciones. Pero obviamente en el comprobante de retenciones existen algunas remuneraciones, algunas partidas que no deberían estar dentro de dicho cálculo para el impuesto sobre la renta. Cabe destacar que en el impuesto sobre la renta del año 2007 habla de los enriquecimientos netos. En este año ellos no exponen acerca de las utilidades o de los bonos accidentales. En cambio, en la ley del impuesto sobre la renta del año 2015 sí exponen de forma explícita de que todas aquellas remuneraciones, ya sean utilidades, ya sean accidentales, entre otras cosas, a excepción de los viáticos y bonos de alimentación, serán considerados para el cálculo del impuesto sobre la renta. Espero que hayan entendido este tema, este debate que ha pasado con respecto al impuesto sobre la renta, con respecto al salario integral, con respecto al salario normal, los puntos de vista que tiene, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, el punto de vista que tiene el CENIA. Es muy importante que ambas partes estén de acuerdo, pues para que no hayan estas malinterpretaciones como ocurrió con el trabajador de Corpoelé. En fin, muchas gracias, espero que les haya gustado.